Rogue One, A Star Wars Story, está dirigida por Gareth Edwards y cuenta la historia de una empresa multimillonaria que compra la saga con el marketing más redituable de la historia y tiene que inventar películas por todas partes para recuperar el dinero. Felicity Jones interpreta a Jyn Erso, la hija del encargado de construir la Estrella de la Muerte, quien paulatinamente se va metiendo a poco con los planes de la rebelión para derrocar al Imperio Intergaláctico. Rogue One, A Star Wars Story, es la primera de todas las películas de Star Wars que está pensada por fuera de la saga original. No tiene asignado un número de episodio y es lo que se llama el primer stand-alone film, o sea, la primera película que se vale por sí misma y no está atada a los demás, entre comillas. Básicamente la premisa de la historia cuando se anunció es que era la película donde iban a mostrar cómo fue que se robaron los planos de la Estrella de la Muerte que son utilizados en el episodio 4, Una Nueva Esperanza. Esta película se anunció casi al mismo tiempo que The Force Awakens, que fue estrenada el año pasado, que era el episodio 7, y hay cosas bastante diferentes ahí. The Force Awakens fue la primera película de Star Wars en 15 años, la película que venía a corregir todo lo malo que habían hecho las precuelas, vino con un gran presupuesto, una tremenda campaña de publicidad, generando tremenda expectativa y verdaderamente el estreno constituyó un evento a nivel mundial. En este caso la jugada de Disney fue bastante diferente, no se sentían tan seguros de esta película, entonces tuvieron un perfil más bajo en el marketing, no se generó tanta expectativa. El presupuesto fue menor, incluso no había tanta fe por parte de los fans, la gente no sabía verdaderamente qué pensar sobre esta película, sobre todo viniendo de Gareth Edwards, que era un director que solamente había hecho 2 películas, una de ellas Godzilla, el remake del 2014, que no había tenido tantas buenas críticas. Fui al cine con muy pocas expectativas, muy poca información también, como estaba bastante inseguro por el tema de Disney, y la verdad que me sorprendió mucho la película, para bien. Me tomó un tiempo procesar la película, pero la verdad que creo que es de las mejores de la saga y está bastante cerca del Imperio Contraataca en ese sentido. La película tenía todo para salir mal y la verdad que teniendo eso en cuenta creo que lograron hacer algo espectacular a partir de eso y lograron corregir algunas cosas respecto a The Force Awakens, la estrenada el año pasado. The Force Awakens es una película que me pareció excelente, pero era todo dentro de lo previsible, de lo esperado, no tomaba grandes riesgos. No hubo verdaderamente sorpresas. Eso es lo que sobra en esta película. Esta película logró sorprenderme, darme algo nuevo, tipo que me saltara un momento del asiento y diga, ¿y esto? No me lo esperaba. Directamente parten de una premisa en la que ya sabemos qué es lo que va a pasar, cuáles son los planes que tienen y qué es lo que pasó antes, porque es una película que se ubica cronológicamente entre el episodio 3 y 4. La película se aparta de eso desde el primer momento incluso, dado punto que no usan los créditos clásicos Star Wars con los textos que se van arrastrando y desapareciendo en el espacio. No está en esta película y pensándolo me pareció una gran decisión para marcar un poco de presencia por el lado del director. No estamos acá para hacer lo mismo que se ha hecho y encima no parecieron relevantes, o sea, ya sabemos qué es lo que pasa después de esta película y lo que pasa antes también. No era necesario, me pareció bastante jugada, una buena decisión. Gareth Edwards construye la película a partir de algo familiar ya dentro de Star Wars, que es comenzar con un protagonista con conflictos, con la figura paterna y también el enfrentamiento armado por ideas, en definitiva. Y a partir de eso construye el resto de la película, que ahí es donde se entra a separar y abrir y nos logra sorprender y hacer sentir cosas que casi no nos había hecho sentir el resto de la saga. La primera mitad de la película es la parte más floja, donde se ven quizás los clichés que hay y tenemos que enfrentarnos a un mundo lleno de personajes nuevos que no conocemos y con los cuales tenemos que familiarizarnos casi que de golpe. Es algo que le termina jugando un poco en contra de la película, pero es algo necesario también. Tenemos que saber quiénes son estos nuevos personajes y no podemos seguir dependiendo de los mismos personajes de las 7 películas previas. La mayor crítica que se le puede hacer a la película quizás es la poca profundidad de los personajes o lo poco que los conocemos. Es un problema ya con el director porque en Godzilla, por ejemplo, uno de los protagonistas lo único que hace en toda la película es mirar seriamente a los demás. Y acá verdaderamente el único personaje que realmente conocemos es a Jyn Erso, la protagonista. El resto capaz que alguno tiene alguna secuencia o alguna escena que te da alguna idea más, pero depende más que nada de las actuaciones y de cómo vos proyectás tu idea de ese personaje por fuera de la película. Como las actuaciones son buenas, son discretas, no se destacan, pero tampoco son malas, te permite ver su vida por fuera de la película, tipo antes que todo esto suceda. Entonces me parece que es algo a relativizar. Encima teniendo en cuenta que así son todas las películas de Star Wars, que siempre tienen un gran elenco. Uno en la trilogía original conocía con profundidad a Luke Skywalker,
Pero después a Leia, a Han, a Chewbacca, todos esos lo conocemos porque lo vemos durante 4 películas. Pero si te basas en el conocimiento de una sola película, es muy poco. No sabemos qué hacía Han Solo antes de Una Nueva Esperanza. No sabemos qué hacía Chewbacca antes de eso. Sí, después nos familiarizamos con ellos. Además, esta es una película bélica. Es una película de guerra completamente seria. Se aleja de la fantasía y la aventura de las películas anteriores. De ese tono un poco infantil por momentos. Y teniendo en cuenta eso, también es un género que se estila poco a mostrar la vida de otros personajes que no sean el protagonista. La segunda mitad de la película es ahí justamente donde el film toma vuelo, comienzan las grandes batallas, las grandes secuencias y la película se destaca en lo que logra. La película tiene sus fallas, unas cuantas, pero también tiene el gran mérito de transmitir. Transmite sensaciones, sentimientos, emoción, riesgo, peligro, todo eso te llega verdaderamente. Estamos acostumbrados, por ejemplo, desde la trilogía original incluso, a ver a los Stormtroopers disparando constantemente, pero sabemos que no le van a invocar un disparo a ninguno de los protagonistas. No creemos que eso represente un verdadero daño y vemos solamente escuchamos ¡yum, yum, yum! Pero no vemos el peligro. Acá ves como la cámara tiembla, el sonido te sacude el asiento. Vos ves cómo los personajes son afectados por eso, ya sea personaje que conoces o que no, pero ver verdaderamente el daño que hay detrás de esas tantas balas que se disparan, para ambos lados encima. El aporte de Gareth Edwards como autor y director de esta película está por el lado del mensaje de sacrificio que atraviesa toda la película y la pregunta que plantea sobre cuál es el punto hasta el que se puede llegar defendiendo una idea. ¿Dónde termina la defensa y comienza la imposición y qué es lo que eso justifica o no? Ya en The Force Awakens habíamos visto a los Stormtroopers humanizados por primera vez en toda la saga y acá se mantiene esa idea también al mismo tiempo que se incorporan personajes dentro del lado de los malos que están tratando de hacer el bien y se muestra el mal que pueden hacer incluso los buenos. Al personaje de Diego Luna, que es el coprotagonista de la película, cuando lo conocemos se lo muestra disparándole a una persona por la espalda después que esta persona ya le dejó de ser útil. Te muestra ciertos grises y cómo ambos lados tienen las manos manchadas. Una de las mayores críticas que se le hizo a The Force Awakens era lo similar que era con Una Nueva Esperanza y cuánto descansaba en los homenajes y en la nostalgia para reforzar la película. Acá es algo que corrigieron bastante, los homenajes no son tan directos como en The Force Awakens, si bien están, pero resultan más casuales y hay cierta similitud de estructura, ciertos personajes y situaciones que aparecen en determinados momentos. La primera mitad, por ejemplo, como en Una Nueva Esperanza y otras más, se basa en conocer al protagonista que tiene un conflicto con el padre y ver en paralelo cómo el Imperio está preparando su gran arma. En la segunda mitad vemos las reuniones, los consejos de los rebeldes, su plan y su ataque contra el Imperio. La fotografía de esta película es espectacular, los encuadres son preciosos, la imagen tiene una textura y una definición impresionante y hay unos planos generales que son... Lo que sí, noté que la iluminación ayudaba a crear el tono de las escenas, pero no tenía un aporte narrativo como sí tenía The Force Awakens. En The Force Awakens, por ejemplo, vemos como cada tipo de luz simboliza algo. La luz roja se asocia a los Sith, mientras que la luz azul se asocia a los Jedi. Entonces, por ejemplo, al inicio, cuando Finn todavía es un Stormtrooper y tiene un conflicto interno, un conflicto moral, ético, vemos cómo está iluminado al mismo tiempo por una luz azul y una más cálida al otro lado, representando ese conflicto de ideas. Eso se refleja en el final de la película cuando Kylo Ren está debatiéndose internamente entre matar a su padre o acompañarlo. Ahí está iluminado al mismo tiempo también por una luz azul y una roja, hasta que la gran luz en el cielo se oculta y queda solamente iluminado por una luz roja, con lo cual toma su decisión y termina matando a Han Solo. Ese tipo de aportes narrativos no está presente en Rogue One. La banda sonora es muy buena, por primera vez no está a cargo de John Williams, pero retoma los temas que él creó para la saga y los va usando de una forma que genera mucho suspenso y mucha expectativa. Vemos aparecer a Darth Vader y al resto del Imperio con variantes de la marcha imperial. No llega a formarse en la forma clásica que ya conocemos hasta el final, cuando logra justamente el clímax de la película y le da esa satisfacción al espectador. Uno de los aspectos que me hizo ruido de la película fue el humor. Claramente están intentando copiar el estilo de humor de Marvel, que en plena secuencia de lucha hay dos personajes y se están tirando chistes constantemente entre ellos.
hasta que uno mete el remate y al mismo tiempo mata a otro personaje. Acá, como es una película bélica, una película seria, eso rompía constantemente el tono y el ambiente de cada escena y me parece que le jugaba en contra. Sin embargo, tengo que destacar el aporte que hace el personaje de K2 SO, que es solamente un recurso humorístico en esta película, y la mayoría de los chistes que aporta están bien metidos, sobre todo teniendo en cuenta lo molesto que haya sido el intento de George Lucas de hacer algo similar con ese personaje que no voy a nombrar. Los efectos especiales son espectaculares, no resultan artificiales, usaron muchos efectos prácticos y verdaderamente le dio su provecho, sobre todo teniendo en cuenta también el bochorno que habían sido en ese sentido las precuelas, donde todo se veía artificial. Solo tuve un problema con un personaje que necesitaban meter en esta historia, pero que el actor ya había fallecido, entonces está completamente generado de forma digital y me distraía constantemente. Lo veía y pensaba, eso es una computadora. Me sacaba de la película constantemente. En la película hubo bastante mano metida por parte de los productores, tuvo que volver a rodar varias escenas, hay ciertas partes que no parecen tan integrales en el film y la edición es un poco irregular en ese sentido. Por momentos es un poco desprolija y por otros, más que nada al final está ejecutada perfectamente. Hay una escena donde un personaje está atacando contra 20 personajes más. El personaje se va viniendo encima al mismo tiempo que va haciendo planos para acá, planos para allá. Genera tremendo suspenso, desesperación esa escena y era algo que no esperaba encontrar en esta película y eso se lo tenemos que ver en parte a la edición. La película tenía todo para fracasar, nadie le tenía fe y logra hacer algo espectacular a partir de eso. Fue pensada para dejar por fuera de la saga original como un hijo pario y la verdad que llega hasta tal punto de la historia que logra reescribir todo lo que viene después de ella. Si uno vuelve a ver Una Nueva Esperanza en 1977, ya después de haber visto Rogue One, la rebelión no significa lo mismo y el Imperio y Darth Vader no significan lo mismo. La verdad es una película que disfruté muchísimo en el cine y definitivamente sé que la voy a volver a ver unas cuantas veces. Recomiendo que la vayan a ver y mi calificación final son 4 nandos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme nuevamente. Esta fue la tercera entrega de Cine Nando y si te gustó, suscríbete, dale me gusta, compartí, mándaselo a tu vieja. Muchísimas gracias.